La Voz de América presenta. Tragedia aérea en Washington. 67 personas habrían muerto en colisión entre un avión comercial y un helicóptero del ejército. Equipos de búsqueda y rescate centran esfuerzos en operaciones de recuperación. Tras breve retraso, 110 prisioneros palestinos son puestos en libertad luego de que Hamás entregara 8 rehenes israelíes. Nueva ola de violencia deja más de 52.000 desplazados, según el gobierno. Desde Washington les doy la bienvenida al Mundo al Día. Comenzamos hoy con un trágico accidente aéreo que tuvo lugar aquí en la capital estadounidense. Un avión de pasajeros se estrelló contra un helicóptero Black Hawk del ejército la noche de este miércoles, cayendo en las heladas aguas del río Potomac. Tenemos cobertura de equipo desde la Casa Blanca, también con Carolina Valladares, quien permanece en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, cerca de donde se estrelló el avión de la aerolínea American y desde donde las autoridades han venido actualizando los avances de este operativo. Carolina, ¿cuántos cuerpos han sido recuperados hasta el momento y qué otra información han dado las autoridades? Yasmin, son hasta el momento 28 los cuerpos que han podido ser recuperados desde las aguas del río Potomac, justo a unos 500 metros de donde me encuentro, justo detrás de mí. Ahí trabajan sin cesar desde hace ya más de 20 horas los equipos de rescate. Unas operaciones que ya no son de búsqueda de supervivientes, sino de búsqueda de cuerpos de personas fallecidas. En total se calcula que son 67. 64 iban en el avión de American Airlines y 3 en el helicóptero militar de los Estados Unidos. Hasta este lugar se ha trasladado aquí el director, el presidente de American Airlines. Se ha reunido con familiares de los fallecidos y también ha dicho que se va a reunir con los investigadores. Y es que hay que recordar que hasta este punto van a seguir llegando familiares de las personas fallecidas porque habrá que ir reconociendo los cuerpos de los fallecidos en los siguientes días, Yasmin. En este momento no creemos que haya supervivientes de este accidente. 60 pasajeros y una tripulación de 4 personas viajaban a bordo del vuelo 5342 de American Eagle, una aerolínea regional de American Airlines que se estrelló contra un helicóptero militar Black Hawk en el que viajaban 3 soldados en labor de entrenamiento, quienes contaban con experiencia. Aunque las autoridades no han difundido las identidades de las víctimas, el director de un club de patinaje sobre hielo de Boston confirmó que 14 miembros de su comunidad viajaban allí, entre ellos 2 patinadores adolescentes de 13 y 16 años, sus madres y 2 entrenadores. Gina, una niña maravillosa, padres maravillosos, gran atleta, gran competidora. Spencer era un fenómeno bastante joven, solo llevaba un par de años en el deporte y estaba llegando a la cima y sus padres lo estaban apoyando. Los entrenadores Yevgenia Sipskova y Vadim Naumov, a quienes también mencionó, eran rusos y el gobierno de su país expresó condolencias ante lo que sucedió. Quien fue su entrenadora años atrás lo recordó. Eran mis atletas favoritos. Mi primera oportunidad en el campeonato mundial. Se convirtieron en campeones del mundo en 1994. Personas increíbles. La Voz de América habló con el senador de Virginia, Tim Kaine, quien expresó sus condolencias. La cosa más importante ahorita es ofrecer soluciones, especialmente a las familias que yo siento sus lágrimas bien fuerte ahorita. Y se ven aviones ahora mismo despegando. Dicen las autoridades que el aeropuerto ha recuperado la normalidad desde las 11 de la mañana que se volvió a abrir. Lo cierto es que nosotros hemos estado aquí bastantes horas y se ve una atmósfera de bastante calma. Hay pasajeros, pero no se ve ese bullicio de otras veces. Yasmin. Carolina, gracias. Y desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ya dio un parte de esta tragedia que ha enlutado a decenas de familias y al país entero. Celia Mendoza, sabemos que estamos en la etapa inicial, pero ¿hacia dónde está apuntando esta investigación?
De acuerdo al presidente de los Estados Unidos, habría que ver qué sucedió en términos de las comunicaciones por parte de los miembros de la torre de control, así como qué pasó durante esos segundos antes de que chocaran estas aeronaves, en especial en lo que se trata al manejo de este helicóptero del ejército, y es ahí a donde podría estar apuntando la investigación. Esto es algo que reconoció el secretario de Defensa, quien estuvo aquí en la Casa Blanca con el presidente. I'd like to request a moment of silence for the victims and their families, please. Con un momento de silencio, el presidente Donald Trump rindió honor a las víctimas de la colisión entre el jet de American Airlines y un helicóptero militar sobre las aguas del río Potomac en Washington, donde las autoridades continúan recolectando evidencia para determinar qué ocasionó el siniestro. No sabemos qué ocasionó este accidente, pero tenemos algunas opiniones e ideas muy sólidas. El mandatario responsabilizó por el accidente a los previos gobiernos demócratas, a los que acusó sin presentar evidencias de rebajar los estándares al contratar a controladores aéreos. Y hay cosas en las que hay que basarse en la capacidad intelectual, hay que basarse en la calidad psicológica, y la calidad psicológica es un elemento muy importante. Trump dijo que ambas aeronaves se movilizaban en el mismo nivel. No obstante, reiteró que autoridades federales y militares desarrollarán una investigación exhaustiva. Esto mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aceptó responsabilidad del ejército en este incidente, a pesar de haber dicho que el piloto del Black Hawk, asignado a la Brigada de Aviación del Ejército, formaba parte de un equipo con experiencia. Trágicamente, anoche se cometió un error y creo que el presidente tiene razón. Hubo algún tipo de problema de elevación que comenzamos a investigar de inmediato a nivel del Departamento de Defensa y del Ejército. Más de 400 funcionarios de diversas agencias están desplegados en la zona del desastre. La reconstrucción del accidente y la determinación de sus causas pueden prolongarse hasta por un año, de acuerdo con expertos consultados por La Voz de América. Hay variables de estudio, falta de comunicación entre las aeronaves que operan en frecuencias de radio distintas, cambio de ruta de aterrizaje, además de visibilidad. El piloto yo no entiendo, si estaban ellos utilizando uno de estos aparatos para ver de noche, que yo lo he usado y son bastante conflictivos porque a veces te causa dolor de cabeza si hay muchas luces. Toda la zona de Washington es muy alumbrada, es luces por todos lados, parece un árbol de Navidad. La jefa de la NTSB, que está a cargo de la investigación, aseguró que todavía no se han recuperado las 2 cajas negras, pero saben dónde están. Mientras tanto, están esperando a que terminen los procesos de recuperación de cuerpos y podrían dar detalles y avances concretos a partir de este viernes, mientras que se espera que puedan dar un informe detallado inicial en 30 días. Celia, gracias. Y este es el accidente de aviación más mortífero en Estados Unidos desde hace más de 20 años, cuando en el 2001 el vuelo 587 de American Airlines se estrelló en Nueva York poco después de despegar del John F. Kennedy, del aeropuerto John F. Kennedy con destino a República Dominicana. 260 personas murieron, pero no fue el único. Hace 42 años, el 13 de enero de 1982, el vuelo 90 de Air Florida despegó desde Washington D.C. con destino a Fort Lauderdale, también cayó al gélido río Potomac. 74 personas murieron en este siniestro. Sin embargo, las autoridades enfatizan en que el tráfico aéreo aquí en Estados Unidos es seguro. Y tenemos más información aquí en Washington. La nominada a dirigir el Servicio Estadounidense de Espionaje, la ex legisladora hawaiana Tulsi Gabbard, respondió este jueves preguntas de senadores relacionadas a sus comentarios favorables hacia Rusia, que han escandalizado a algunos funcionarios en Estados Unidos y también en el extranjero. Y en una audiencia simultánea, Kash Patel, el nominado para liderar el FBI, se presentó como un firme defensor de la ley, destacando su experiencia como fiscal y ex asesor de Trump. Además, se distanció del mandatario al rechazar los indultos de Trump a más de 1.500 condenados por el asalto al Capitolio. En más información, 8 rehenes israelíes fueron liberados por Hamas, entre ellos 3 israelíes y 5 tailandeses, en el marco de un acuerdo de alto al fuego con Israel. A cambio, Israel liberó a 110 detenidos palestinos. Pilar Cebriano reporta desde Ramala.
Hoy han salido de las cárceles israelíes 110 presos palestinos. Podemos decir que 32 de ellos eran de máxima seguridad, es decir, que habían sido condenados a cadena perpetua. Han sido momentos de emoción, de celebración por parte de las familias, y por eso nosotros hemos vivido esta liberación con dos hijas de uno de estos presos palestinos que nunca habían visto a su padre fuera de prisión. Ragat y su hermana Hideya vienen hoy a recibir a su padre. Ha pasado 22 años en prisión. Entró en la cárcel cuando todavía Ragat no había nacido, por lo que ambos nunca han podido abrazarse. No he vivido ningún recuerdo con mi padre. La primera vez que le vi me dio un beso, un abrazo, pero fue a través del cristal de la cárcel y me dijo que me quería. Su padre, Hussein Nassar, fue arrestado en 2003 por dirigir un atentado en el que murieron varios soldados israelíes. Ahora, sus hijas nos cuentan que desde el inicio de la guerra no han recibido permiso para poder visitarlo en prisión. Esta es la última carta que me ha enviado desde que empezó la guerra, con una pulsera y unos pendientes. En ella dice: por favor, hija, envíame mensajes a través de la estación de radio Qur'an Nablus. Hoy han venido junto a toda su familia vestidas con el traje palestino. Muchos de ellos nos dicen que apoyan la lucha armada, a pesar de que la mayoría de los hombres han muerto o se encuentran en prisión. Estamos orgullosos de lo que hizo y él también está orgulloso porque este país necesita este tipo de sacrificios. Tenemos esperanza. Y este es en el momento en el que los presos son puestos en libertad. Podemos ver cómo todavía llevan el uniforme gris de la prisión. Es un momento de mucha emoción porque gran parte de ellos habían sido condenados a cadena perpetua, por lo que sus familiares pensaban que no iban a poder volver a reencontrarse con ellos fuera de la cárcel. Después de muchos nervios, comienzan a salir, aupados por el resto, los primeros presos liberados. Hasta que Ragat consigue abrazar a su padre por primera vez. Y a pesar de las horas de retraso, finalmente el intercambio ha concluido con éxito. Los 3 rehenes israelíes han llegado a hospitales de Tel Aviv, los 5 tailandeses también han conseguido salir de Gaza y los presos palestinos ya están con sus familias en Cisjordania, aunque algunos han sido deportados a Gaza y a Egipto. Pilar Cebrián, Voz de América, Ramallah, Cisjordania. Las recientes redadas masivas de autoridades estadounidenses han alterado la rutina de muchas familias en Los Ángeles, donde casi 1 millón de inmigrantes indocumentados enfrentan la posibilidad de ser detenidos y deportados. Alex Segura entrevistó a varios de estos migrantes y nos tiene los testimonios. ¡Tacos, tacos! En Los Ángeles, la ciudad con una de las mayores poblaciones indocumentadas del país, el temor a la deportación ha alterado la vida cotidiana de muchas familias. Ayer estuvo una clienta aquí y eso comentaba de que su primo era el capataz de ahí de Lancaster y que él había llegado y le habló por teléfono a los emigrantes que no tenían documentos para decirles que no llegaran al campo y que pues lamentablemente no le contestaron y pues dice que atraparon a 25. Briana Pérez ya vivió la deportación de su padre. No todos nosotros somos malos, nuestros padres vinieron aquí para un futuro para nosotros y para ellos mismos y no creo que es justo para quitarle un hijo a su padre. Pero no todos los migrantes en Los Ángeles comparten la misma visión. Aquí, si el presidente está haciendo algo porque han llegado mucha gente agresiva, que le hablas y te contesta mal y no se ponen a trabajar. La administración de Donald Trump ha adaptado una postura firme frente a la inmigración irregular, intensificando las redadas y deportaciones con la meta de realizar hasta 1.500 arrestos diarios en todo el país. Se ha lanzado la mayor operación de deportación masiva de delincuentes ilegales en la historia de Estados Unidos. Cualquier persona que haya ingresado ilegalmente al país es considerada un criminal y está sujeta a deportación. El miedo y la incertidumbre han cambiado la rutina de muchos aquí en la ciudad de Los Ángeles. Familias enteras que antes se sentían seguras para ir a la escuela o a la iglesia, ahora van a esos lugares con mucha más precaución o deciden no salir de casa. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California. Del otro lado de la frontera, el gobierno mexicano habilitó en Tijuana un centro para albergar a sus ciudadanos repatriados por Estados Unidos. Vicente Calderón nos informa que las instalaciones cuentan con un complejo sistema de atención multidisciplinaria.
Ya opera en Tijuana el albergue temporal para mexicanos repatriados por el gobierno de Donald Trump. Es un centro de atención. La idea no es que se queden aquí muchos días, sino llevarlos de inmediato, lo más pronto posible, con sus seres queridos, con sus familiares, a sus lugares donde los esperan. Contará con 2.600 camas, servicios médicos, una cocina a cargo del ejército y módulos para gestionar sus documentos oficiales. Cada repatriado recibirá una tarjeta con $100. El recorrido para la prensa fue limitado, pues todavía acondicionan el inmueble. No todos van al albergue, muchos son recibidos por familiares en la garita. Gracias a Dios, pues ahí estamos, ya para afuera otra vez y esperamos familia que venga por como también aquí está peligroso. ¿No? Quienes intenten cruzar de nuevo encontrarán una frontera más vigilada. Sí, se puso más duro, Unos 500 militares se desplegaron en el sector San Diego, refuerzan el muro limítrofe con Tijuana con filoso alambre de púas. Lo único que esto va a causar es más sufrimiento, tomando en cuenta que hay miles de personas que ahora se les cancelaron las citas de CBP One. ¿Qué va a pasar con esas personas? El jefe de la patrulla fronteriza dijo en su cuenta de X que en la última semana disminuyeron las detenciones en un 55% en toda la frontera con México. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Tras la revocatoria de la extensión del estatus de protección temporal TPS para los venezolanos en Estados Unidos, muchas familias en Venezuela recibieron la noticia con gran preocupación. La decisión del gobierno de Donald Trump afectará a aproximadamente 600,000 venezolanos. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal nos trae los testimonios. Quienes recibieron el estatus de protección temporal están amparados legalmente hasta el 2 de abril o el 10 de septiembre de este año, dependiendo de la fecha en la que obtuvieron el permiso. Pero una vez culmine ese plazo, deberán esperar si el gobierno de Donald Trump decide reabrir las solicitudes para renovar el TPS. Para sus parientes en Venezuela, esto genera un ambiente de incertidumbre. No, destrozado. Tengo gente que están trabajando allá, que ya estaban cómodos, ya tenían hasta su casa y todo. El miedo es eso, de que de repente venga migración y los agarre y los saque, pues. Me siento decepcionada en eso porque ellos se fueron buscando, pues, allá para tener una mejora de economía. Temen también por el futuro que les depara a quienes sean deportados a Venezuela, un país donde la inflación cerró el año pasado en 85% según el Observatorio de Finanzas y donde casi un tercio de la población sufre inseguridad alimentaria, de acuerdo con la ONU. Da lástima. ¿Por qué? Porque tantos sacrificios que están haciendo allá y después los botan de allá así como sin nada. La mayoría de la juventud se ha ido porque en verdad la situación país, bueno, no consiguen ni trabajo aquí en Venezuela y tienen que irse. Las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre las medidas de la Casa Blanca, mientras la oposición, a través de un comunicado, exhortó a la administración Trump a ofrecer un mecanismo de protección alterno para reconocer la naturaleza de la crisis venezolana, dado el riesgo al que aseguran se exponen quienes han huido de Venezuela por persecución política. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Regresamos con la crisis de desplazados por la violencia en Colombia. La ayuda humanitaria no da abasto para atender los más de 52,000 desplazados. En Colombia ya son más de 52,000 los desplazados por los enfrentamientos entre guerrillas en la región del Catatumbo, muy cerca de la frontera con Venezuela. Yair Díaz nos reporta que el gobierno sigue distribuyendo ayuda humanitaria para atender esta crisis. Yo estaba con mi hija y nos tocó también salirnos, obviamente asustados, que en el camino con tanta inseguridad para salir de esa finca nos fuera a pasar algo. Lady Barón, campesina oriunda de la región del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela, narra cómo tuvo que salir de su tierra por los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC que iniciaron el 16 de enero. Uno siempre queda marcado en la vida, muy triste la verdad. Pues donde yo vivo pues dejamos todo, el rancho, las cosas y nos venimos por la situación.
Ahora se encuentran refugiados en albergues en Cúcuta y se suman a la lista de los 52.000 desplazados que ha dejado esta crisis humanitaria. Cifras oficiales reportan que se han recolectado más de 800 toneladas de ayudas humanitarias con alimentos y enseres de primera necesidad que se han entregado en los 10 municipios receptores. En este momento hemos desplegado kits de asistencia humanitaria por todo el departamento. Las autoridades locales instan a la comunidad a seguir apoyando a las personas desplazadas por la guerra en el Catatumbo, debido a que su situación sigue siendo crítica. Hoy estamos haciendo un llamado a que esa solidaridad no pare porque el hambre no se detiene. Todos los días estos más de 22.000 catatumberos necesitan comer, bañarse. Según el Ministerio de Defensa, ya son 6 las operaciones militares que ha desarrollado el ejército en contra del ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Cuando regresemos, exilio religioso en Nicaragua. Ya van más de 1.000 organizaciones cerradas por enfrentamientos entre el gobierno y la Iglesia Católica. En Nicaragua, más órdenes religiosas abandonan el país debido a las crecientes tensiones entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica. Desde el 2018, las autoridades han cerrado más de 1.000 organizaciones religiosas, como nos informa Donaldo Hernández. Más órdenes religiosas abandonan Nicaragua en 2025, según organizaciones como el Colectivo de Derechos Humanos. Tanto de monjas como aspirantes a monjas que han tomado la decisión de salir por sus propias cuentas o de ser expulsada de Nicaragua. El cierre de más de 1.000 organizaciones que ha ordenado el Ministerio del Interior podría estar forzando la salida de las órdenes religiosas. Hay más de 1.329 organizaciones que han sido canceladas de índole religioso y esto obedece a esta política de persecución religiosa que ha instaurado el régimen de Ortega y Murillo. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, informó que la última orden en salir de Nicaragua fue la de los padres carmelitas. Por 64 años estuvieron atendiendo la parroquia del Carmen, la cual han entregado a la arquidiócesis. La investigadora y activista católica Marta Patricia Molina contabiliza la salida de más de 300 religiosos de Nicaragua en los últimos 7 años. Ningún religioso o religiosa o laico abandona su misión pastoral en Nicaragua por voluntad propia, y más aquellas instituciones religiosas que tenían décadas de estar en el país. Sobre estas denuncias de persecución religiosa, el gobierno de Daniel Ortega no se ha referido en sus medios oficiales. Donaldo Hernández, Voz de América. Y usted quédese con nosotros, volvemos después de la pausa. Una experiencia inmersiva como ninguna otra están viviendo por estos días en Tokio. El Museo Interactivo TeamLab Planets acaba de expandirse, sumando nuevas áreas que invitan a explorar, a aprender. Agregaron de hecho un bosque de atletismo, un reto creativo para moverse y el bosque de animales extintos, donde los visitantes tienen la oportunidad de capturar y estudiar especies desaparecidas. Además agregaron una casa de cristal con orquídeas. Sin duda, una visita que vale la pena hacer. Los dejamos con estas hermosas imágenes. Les informó Yasmín López. Esto es El Mundo del Día. Nos vemos nuevamente mañana.